En este video vamos a ver cómo se clasifican las proteínas. En el video anterior vimos las estructuras proteicas que me permiten entender cómo adquiere la forma tridimensional la proteína. Esa forma va a ser la que va a determinar la función de la proteína. Ahora vamos a ver cómo se clasifican las proteínas en base a esa función. Quiero aclarar que esta clasificación que les voy a dar es un ejemplo. Hay muchos modos de clasificar, hay muchos autores y hay muchos tipos. Pero este es el modo que yo quiero que ustedes aprendan. Vamos a clasificar las proteínas de acuerdo a sus funciones. Y si yo tuviera que decir para qué sirven las proteínas, diría que sirven para todo, pero vamos a elegir algunas cosas para poder explicarlo. Tengo algunas proteínas que son proteínas estructurales. Las proteínas estructurales, su nombre lo indica, sirven para dar estructura, para dar sostén, para contener. Ejemplos de estas proteínas estructurales son, por ejemplo, el colágeno, que forma parte de la piel, o que forma parte de los tendones, que son esos sectores de cartílago o tejido conectivo que unen los músculos a los huesos. Fíjense que tiene que tener mucha resistencia a eso para que no se rompa. La elastina es otra proteína estructural que forma parte de los ligamentos. Los ligamentos son esos tiras de tejido conectivo que unen los huesos entre sí, que me permiten que la articulación sea más elástica. La queratina, que forma parte del pelo de las uñas, es otro ejemplo de proteína estructural. O sea, estructural, dar estructura, forma, contener. Hay proteínas que son contráctiles. Las proteínas contráctiles, como su nombre lo indica, lo que hacen es generar contracciones y esto aporta movimiento. Ejemplos de proteínas contráctiles son la actina y la miosina, que forman parte de todos los músculos. Cada vez que ustedes mueven un músculo de modo consciente o de modo inconsciente, está habiendo contracción y expansión de proteínas de actina y de miosina. Otro ejemplo de proteínas son proteínas de transporte. Proteínas cuya función es transportar sustancias. Por ejemplo, la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que en nuestro cuerpo transporta oxígeno. Si yo no tengo hemoglobina, no puedo transportar oxígeno. Por más que yo lo pueda respirar, para que llegue a todo mi cuerpo, tiene que estar metido adentro de una molécula de hemoglobina. Otro ejemplo de proteína de transporte puede ser la que transportan colesterol, que como es una grasa no se disuelve en la sangre y debe ser transportado a través de proteína. Otro ejemplo de proteínas son las proteínas que podemos llamar de reserva. Las proteínas de reserva, como su nombre lo indica, son reservas ¿de qué? De aminoácidos, que son los ladrillos estructurales de las proteínas. Sobre todo de aminoácidos esenciales. Cada ser vivo tiene proteínas de reserva que son propias de uno. Por ejemplo, la leche de una mujer humana tiene proteínas de reserva que son para el hijo o la hija de esa mujer. La hembra de una vaca tiene en su leche proteínas de reserva que son para los terneritos. Y en una semilla, adentro de la semilla, en el tegumento, yo tengo proteínas de reserva que son para ese embrión que va a crecer cuando siembre la semilla. Las proteínas de reserva entonces lo que hacen es contener aminoácidos que va a necesitar ese individuo chiquitito para empezar a desarrollarse. Tenemos por otro lado proteínas que son inmunitarias. Las proteínas inmunitarias, como su nombre lo indica, nos protegen frente a infecciones. Todo el tiempo estamos sometidos a infecciones. Ahora que estamos viviendo en cuarentena, somos conscientes de eso, porque no podemos salir de nuestra casa por el peligro que tendríamos de ser infectados por el SARS-CoV-2, el virus del coronavirus. Esto lo sabemos y como no tenemos alguna vacuna, no salimos. Pero nuestro cuerpo igual se defiende ante esto. De hecho, si hay gente que se ha enfermado de COVID-19 y se ha curado por sus propios anticuerpos. Anticuerpo es el ejemplo de proteína inmunitaria que nuestro cuerpo fabrica. O inmunoglobulinas. Son proteínas que se encargan de eliminar cosas raras que entran a mi cuerpo. O también hay otras proteínas que pueden, por ejemplo, acelerar cicatrizaciones, como el fibrinógeno. Pero cualquier proteína que nos permita defendernos de algún agente externo se considera proteína inmunitaria. Estructurales, contráctiles, de transporte, reserva inmunitarias. Tenemos enzimas. Esta las voy a explicar un poquito más porque voy a desarrollar un poco, ¿no? Antes vamos a decir hormonales. Hormonales. Hay proteínas que son hormonas. No todas las hormonas son proteínas, pero hay algunas hormonas que son proteínas o péptidos, por lo menos. En este caso vamos a considerar que el péptido es una proteína.
Por ejemplo, no sé, la insulina o la somatotrofina, que es la hormona que a Messi le faltaba cuando era chico y que tuvo que inyectarse para poder desarrollarse un poco más. Es la hormona del crecimiento, que permite que crezcan los huesos, que crezcan los músculos. Es una proteína con función hormonal. Lo que hace una hormona es mandar mensajes al cuerpo sin utilizar para eso nervios, sino utilizando la sangre. Y por último, ahora sí vamos a hablar de las enzimas, porque esta la vamos a desarrollar un poquito. Las enzimas son proteínas que aceleran reacciones químicas. Es decir, hacen que una reacción ocurra mucho más rápido de lo que ocurriría si no estuviera esa enzima presente. El término para esto se denomina catalizador. Un catalizador es una sustancia orgánica o inorgánica que acelera una reacción química. Y tiene algunas características el catalizador. El catalizador es específico, es decir, actúa sobre una sustancia determinada, sobre esa sustancia. Siempre acelera el mismo tipo de reacción. O sea, es específico en la sustancia y en el tipo de reacción. Y la otra cosa que tiene de característica es que no se consume en el proceso. Es decir, yo lo utilizo para acelerar, pero no lo gasto. Siempre lo tengo disponible. En el caso de las enzimas, son catalizadores biológicos, catalizadores orgánicos, creados por seres vivos. Y en nuestro organismo, las enzimas, que voy a abreviar así, EZ, catalizan principalmente dos tipos de reacciones. Catalizan reacciones anabólicas y catalizan reacciones catabólicas. Las reacciones anabólicas son reacciones de construcción, donde yo paso de algo simple a algo complejo. Las reacciones catabólicas son reacciones de destrucción, donde paso de algo complejo a algo simple. Ojo, destrucción no quiere decir algo malo, para que tengan una idea. Yo cuando, por ejemplo, quiero fabricar proteínas, tengo que hacer anabólisis, tengo que unir aminoácidos para generar proteínas. Pero cuando yo quiero digerir proteínas, cuando yo consumo proteínas, tengo que hacer catabólisis. Tengo que romper esa proteína para quedarme con los aminoácidos. Los dos tipos de reacciones son mediados por diferentes enzimas y son los dos tipos de reacciones básicas que ocurren. Para dar un ejemplo, pero antes de dar el ejemplo voy a explicar cómo es el modelo que utilizamos para explicar cómo funcionan las enzimas. Recuerden que en la ciencia llamamos modelo a cualquier abstracción de la realidad que nos permite entender cómo funciona algo, aunque no sea exactamente así. Nos da una idea general en condiciones ideales o teniendo en cuenta pocos factores. Uno de los modelos que tenemos para explicar el funcionamiento de las enzimas es el modelo llave-cerradura. Modelo llave-cerradura. Y este modelo lo que hace es explicarlo del modo siguiente. Las enzimas suelen ser proteínas de forma globular. Ya vimos lo que es una proteína de forma globular. Las enzimas tienen una zona de la enzima que se denomina sitio activo. El sitio activo es la región de la proteína donde va a ocurrir este cambio que va a permitir construir o destruir. Vamos a imaginar que en este caso el sitio activo tiene esta forma. La sustancia sobre la que actúa la enzima se denomina sustrato. Vamos a suponer que este de acá es el sustrato. El sustrato ingresa al sitio activo y hay un momento en el que el sustrato está metido en el sitio activo. Este momento dura milisegundos, porque una enzima puede procesar información, procesar sustancias a una velocidad muy alta. Pero hay unos milisegundos en los que la enzima y el sustrato están coexistiendo y eso se llama complejo enzima-sustrato. Posteriormente, la enzima va a soltar su resultado, que se llama producto. En este caso vamos a suponer que la enzima lo que hizo fue romper esta sustancia. Esta reacción sería entonces catabólica. Lo que obtuve se llama producto. Y la enzima queda de nuevo libre, con su sitio activo libre, para interactuar con otro sustrato. Esta sería la explicación del modelo que explica cómo funcionan las enzimas. Por ejemplo, en nuestra saliva tenemos una enzima que se llama amilasa o ptialina, que es la única enzima digestiva que tenemos en la boca y que permite digerir el almidón. Consumimos
alimentos con almidón y se empieza a digerir almidón en la boca. Es decir, empiezo a romper almidón para liberar glucosa en la boca. Esa enzima, la amilasa, es una enzima catabólica porque destruye almidón, no porque sea algo malo, sino para obtener glucosa que le da como fuente de energía. Si yo no tuviera enzimas funcionales en mi organismo, tal vez algo tan simple como comer una manzana demoraría semanas la digestión de eso. Y obviamente que no podría vivir, para que veamos la importancia que tienen las enzimas. Basta decir nomás que hay algunas enzimas que para que el sitio activo sea funcional necesitan unirse a otra sustancia. Vamos a suponer que esta enzima de acá tiene el sitio activo así y no encaja perfectamente con el sustrato. Entonces viene otra sustancia que se acopla a la enzima y ese acople modifica el sitio activo quedando del modo adecuado para que interactúe con el sustrato. Esta sustancia extra que se combina con la enzima se denomina coenzima y es tan importante como la enzima. Aquellas enzimas que utilizan coenzimas, si no tienen la coenzima no pueden funcionar. Muchas vitaminas del complejo vitamínico B actúan como coenzimas de varias de nuestras enzimas metabólicas. Bueno, a estudiar.